Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Mi nombre es Daniel y trabajo como enfermero en el turno nocturno del Hospital San Miguel. Es un hospital viejo, con paredes que crujen y pasillos que parecen alargarse en la penumbra. No es el lugar más acogedor, pero es el trabajo que tengo, y como todos los demás he aprendido a acostumbrarme a la rutina de la noche. Lo que ocurrió una noche de otoño, sin embargo, me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre ese hospital. Era una noche como cualquier otra. El sonido de las máquinas, los pitidos suaves y constantes de los monitores, era mi única compañía. La mayoría de los pacientes dormían profundamente, y aquellos que estaban despiertos no parecían tener más que quejas triviales. Recuerdo que esa noche me tocaba la sala de urgencias, una de las más alejadas, lo que la hacía aún más silenciosa. Había algo en la calma de esos pasillos oscuros que me hacía sentir una inquietante sensación de soledad. Mientras caminaba hacia la sala de emergencias para revisar los informes de los pacientes, algo extraño ocurrió. Una puerta, que solía estar siempre cerrada, se abrió sola ante mí. No había nada que la impulsara, ni viento, ni movimiento. La puerta simplemente se abrió con un suave chirrido, como si invitara a alguien a entrar. Miré a mi alrededor, pero no había nadie cerca. Dejé de caminar y me detuve frente a la puerta abierta. La oscuridad del pasillo que se extendía hacia el fondo parecía más densa de lo normal. Un silencio pesado envolvía la escena, y por un momento me sentí como si todo el hospital hubiera dejado de respirar. Decidí entrar más por curiosidad que por cualquier otra cosa. A veces la rutina puede volverse abrumadora, y un cambio, por más pequeño que fuera, era bienvenido. Al dar el primer paso, la temperatura bajó. No estaba preparado para ese escalofrío que recorrió mi espina dorsal. Avancé, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. El pasillo estaba oscuro, con las luces parpadeando ocasionalmente, como si estuvieran a punto de apagarse. Sentí como mi respiración se volvía más lenta, más profunda, mientras mis pasos resonaban en la quietud. Al llegar al final del pasillo, me encontré con una puerta antigua, un tanto deteriorada. No era la típica puerta que uno esperaría ver en un hospital moderno. Esta parecía una puerta olvidada, una que no pertenecía a este tiempo, ni a este hospital. En la parte superior había una pequeña ventana de vidrio opaco, pero lo que me llamó la atención fue lo que estaba escrito en la puerta. No eran palabras legibles, sino símbolos extraños que no pude reconocer. Curioso, me acerqué para examinar más de cerca. Cuando tocó la madera sentí que algo dentro de mí me decía que debía irme. Pero ya era tarde. Mi mano había alcanzado la perilla, y con un leve giro, la puerta se abrió. Lo que vi me heló la sangre. La habitación que se encontraba más allá no era una sala de hospital en absoluto. Era pequeña, con paredes cubiertas por moho, y el aire estaba viciado, como si no se hubiera respirado allí en años. En el centro de la habitación había una vieja silla de ruedas, oxidada por el paso del tiempo. Pero lo peor era lo que había en el suelo, una alfombra vieja y gastada con manchas que no podía identificar. Un murmullo bajo, casi imperceptible, provenía de las paredes, como si el lugar estuviera susurrando algo que no podía entender. Me acerqué un paso más, el ruido aumentando conforme avanzaba, hasta que una de las luces del techo se apagó de golpe, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Sentí como mi corazón latía con fuerza, y mi mente me decía que debía salir de allí. Pero algo me impulsó a quedarme. Lo sé, fue una locura, pero estaba allí, y algo me mantenía cautivo. Al fondo, junto a la silla de ruedas, vi una figura. Era una sombra, apenas perceptible, pero estaba allí. La forma de una persona, o algo que una vez lo fue. Antes de que pudiera dar un paso más, una risa suave, casi ahogada, llenó el aire. Era como si alguien se estuviera burlando de mí,
pero de una manera siniestra, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Con el miedo creciendo dentro de mí, decidí dar un paso atrás, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché un susurro claro, como si alguien me hablara directamente al oído. Vas a ser uno de ellos. Y entonces todo se apagó. El siguiente recuerdo que tengo es de estar de pie en medio de ese oscuro pasillo, temblando. No sé cuánto tiempo había pasado, ni cómo había llegado allí. Todo a mi alrededor parecía normal nuevamente, como si el pasillo ya no guardara la misma tensión de antes. Sin embargo, no podía deshacerme de la sensación de que algo extraño había sucedido. Respiré profundamente y traté de calmarme. Pensé que tal vez había sido un simple sueño, producto de la soledad y el cansancio acumulado. Solo fue tu mente jugándote una mala pasada, me dije, repitiéndomelo en voz baja, como si al pronunciar esas palabras pudiera deshacerme del malestar que me ahogaba. Me giré y comencé a caminar de regreso, pero el murmullo que había escuchado antes seguía presente, bajo, persistente, como un eco lejano que se negaba a callar. No estaba seguro de si provenía de mi mente o si realmente había algo en el hospital que no debía estar allí. Al regresar a la sala principal, todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Los pacientes dormían, como si nada hubiera alterado la calma nocturna. Traté de volver a mi rutina, a lo que se suponía que debía hacer: verificar los informes, revisar las máquinas y asegurarme de que todo estuviera bajo control. Pero no pude dejar de pensar en lo que había visto, en la figura que había estado en esa habitación. Me pregunté si alguien más había notado algo raro. Decidí preguntar a algunos de los demás empleados, pero al hacerlo, descubrí algo aún más desconcertante. Ninguno de ellos parecía tener conocimiento de esa habitación. Nadie sabía de qué les hablaba. Ni siquiera reconocían la puerta que había encontrado. No era posible después de todo. El hospital había sido renovado en varias ocasiones, y los registros no mostraban ningún cambio en el edificio que indicara la existencia de esa habitación. ¿Me habría estado inventando todo? No, la sensación de realismo era demasiado fuerte como para considerarlo una alucinación. Al principio traté de convencerme de que era solo un accidente, una mala jugada de mi mente cansada, pero conforme avanzaba la noche, algo me decía que lo que había experimentado era real, y que tal vez lo más peligroso era ignorarlo. A lo largo de la madrugada, las luces comenzaron a parpadear nuevamente, al igual que las máquinas. Un frío helado se apoderó de la sala de descanso, y aunque intenté abrigarme con mi chaqueta, el aire seguía siendo extraño, inquietante. Entonces, sin querer, mis pensamientos volvieron a ese lugar oscuro, ese pasillo olvidado. Sentí que algo me llamaba, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. No pude evitarlo. Algo me estaba empujando, y la curiosidad me venció una vez más. Decidí regresar a la habitación. Cuando llegué allí, la puerta estaba cerrada tal como la había dejado. No estaba segura de qué esperaba encontrar. La figura, los susurros. Tal vez solo estaba buscando respuestas. Aunque sabía que podría no gustarme lo que encontraría. De nuevo tomé la perilla. Estaba fría, mucho más de lo normal. El silencio era tan profundo que casi dolía. Esta vez, no podía ignorar el creciente sentimiento de miedo que me envolvía. Pero por alguna razón lo que sentí no era solo miedo, sino también una sensación de inevitabilidad, como si todo me estuviera llevando a ese momento. Abrí la puerta, y al igual que antes, un aire pesado me dio la bienvenida. Pero esta vez, el cambio fue inmediato. La oscuridad de la habitación se sentía diferente, más densa, como si hubiera algo más allí, algo que no pertenecía a este mundo. De repente escuché unos pasos a lo lejos, muy suaves, como si alguien caminara por los pasillos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mi respiración se volvió irregular. Pensé que tal vez otro compañero estaba rondando por allí, pero el sonido de los pasos se acercaba más, cada vez más cerca. Era inconfundible. Los pasos eran lentos pero claros. Me giré para mirar hacia el pasillo, pero no vi a nadie. Un grito sordo rompió el aire en ese instante. No era un grito humano, pero lo oí, profundo, como si viniera de una garganta rasgada, algo que me hizo estremecerme hasta los huesos. El miedo me paralizó. El cuarto de nuevo estaba vacío, pero ya no estaba solo. En el rincón,
Donde antes había solo oscuridad, pude ver una figura vaga, una sombra que se movía lentamente. No podía distinguir sus detalles, pero la sensación de frío y desolación se intensificó. La figura se desplazaba hacia mí, sin prisa, pero sin detenerse. ¿Quién está ahí? Mi voz salió temblorosa, pero no hubo respuesta. La figura siguió acercándose. No pude respirar ni moverme. Las piernas me fallaron, pero algo en mi interior me decía que debía seguir allí, que no podía huir. Con cada paso que la sombra daba, yo sentía como si un peso invisible me arrastrara hacia ella. Fue entonces cuando escuché un susurro, tan cerca de mi oído que casi no lo creí. Te hemos estado esperando. El susurro quedó suspendido en el aire, resonando en mi mente como una melodía distorsionada que se repetía sin cesar. Te hemos estado esperando. Esas palabras parecían arder en mis oídos. No podía moverme, no podía hablar, solo podía quedarme allí, con el miedo envolviéndome, esperando que... ¿Quién? Y lo más aterrador de todo, ¿por qué me había tocado a mí? La figura, esa sombra que parecía no ser de este mundo, estaba ahora a solo unos pasos de mí. Aunque no podía verla claramente, podía sentir su presencia de una manera tan palpable que me helaba la sangre. El aire se espesaba, denso, como si me estuviera envolviendo en una manta fría y húmeda que me sofocaba. En ese momento mis pensamientos se atropellaron y la lógica intentó abrirse paso a la fuerza. Estaba agotado. Tal vez todo esto era una alucinación, el estrés, el cansancio extremo. Pero no podía ignorar lo que sentía. Había algo en esa oscuridad que era real. Algo tan real que hasta el ambiente a mi alrededor había cambiado, como si la propia esencia del hospital se hubiera torcido. Intenté forzar un paso atrás, pero mi cuerpo no me respondía. Cada músculo se había vuelto pesado, pegajoso, como si estuviera atrapado en la neblina de un mal sueño. Pero no podía dejar de mirar esa figura. Y entonces, ella habló de nuevo, con una voz tan baja y temblorosa que parecía provenir de una garganta que había sido rasgada por el tiempo mismo. No eres el primero, ni serás el último. Mis ojos se agrandaron de terror al escuchar esas palabras. ¿Qué quería decir con eso? ¿A quién se refería? Pero antes de que pudiera responderme a mí mismo, la figura desapareció de mi vista tan rápido como había aparecido. Un parpadeo, y ya no estaba. La luz de la habitación titiló una vez más, y por un instante pensé que mis ojos me estaban engañando. Tal vez había sido un juego de sombras. Sin embargo, cuando la luz se estabilizó, vi algo aún más inquietante. En el suelo junto a mí, había un pequeño charco oscuro, algo que no podía identificar. No era agua. No olía a nada familiar, pero parecía moverse, como si respirara. Y era tan negro, tan profundo, que no podía mirarlo demasiado tiempo, sin sentir un estremecimiento recorrerme. Poco a poco, la habitación volvió a la normalidad. O eso pensé en un principio, pero algo había cambiado en mi interior, un sentimiento persistente que me decía que algo estaba observándome, que no estaba solo. Quería huir, salir de allí lo más rápido posible, pero las piernas me fallaban y el miedo me paralizaba aún más. De pronto la puerta de la habitación se cerró de golpe, de una manera violenta. El sonido del cierre resonó por todo el pasillo, y en ese instante sentí una presión en el aire, como si una fuerza invisible me estuviera empujando contra las paredes. La respiración me faltó, pero no podía apartar la vista de la puerta, esperando que algo o alguien emergiera de esa oscuridad que se cernía sobre ella. Mis pensamientos se entrelazaron y el miedo se transformó en desesperación. Necesitaba salir, gritar, correr, pero estaba atrapado en ese lugar, en esa habitación, en esa pesadilla que no parecía tener fin. De repente la puerta se abrió lentamente, con un crujido que hizo que mi piel se erizara. Algo o alguien estaba al otro lado, pero no pude verlo. Lo único que podía hacer era escuchar el sonido de pasos que venían hacia mí. No estaba solo. Mi corazón latía a un ritmo frenético. ¿Quién estaba ahí? ¿Era uno de los pacientes? ¿Un compañero? ¿O era algo peor? La figura volvió a aparecer, esta vez más cercana, más tangible. Podía ver sus ojos, o al menos creía que los veía.
Eran 2 esferas vacías, sin vida, pero llenas de una oscuridad infinita. Y aunque su rostro era indistinguible, sentí que su mirada se clavaba en mí, como si pudiera ver hasta lo más profundo de mi alma. No podía soportarlo más. Necesitaba escapar, huir, pero algo me retenía. Algo me decía que si huía nunca volvería a ser el mismo. Estaba atrapado en un ciclo, en un juego del que no sabía si podría salir. El sonido de los pasos se detuvo frente a mí. Un susurro, el mismo de antes, resonó nuevamente. Te hemos estado esperando, pero ahora eres uno de nosotros. Y antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en el aire, dejando una sensación de vacío que me dejó sin aliento. La luz parpadeó una vez más, y cuando volví a mirar alrededor, todo parecía estar en su lugar. Pero dentro de mí, sabía que algo había cambiado, algo que ya no podía ignorar. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Había sido todo una ilusión? ¿El agotamiento y la tensión habían jugado una broma cruel en mis sentidos? No sabía qué pensar, pero el miedo seguía siendo muy real. Algo estaba sucediendo en este hospital, algo más allá de lo que la razón podía explicar. Intenté, convencido de que todo era producto de mi mente, que el cansancio había hecho lo suyo, pero no pude evitarlo. Ese susurro, esa sensación de que algo me observaba, era demasiado palpable para ser solo un delirio. Decidí caminar por el pasillo, en un intento de despejarme, de confirmar que todo era una fantasía en mi cabeza. El silencio era ensordecedor. Con cada paso que daba, el eco resonaba, y una sensación de incomodidad aumentaba con cada segundo. Las luces titilaban con la misma frecuencia que antes, pero ahora era diferente. La sensación de estar siendo observado no se iba. Llegué a la sala de descanso, vacía como siempre en los turnos nocturnos. Decidí sentarme y tratar de tomar un poco de aire. Respira profundamente, decía para mí mismo. Esto es solo un mal sueño. Pero incluso en ese intento, no pude dejar de escuchar algo. Un leve susurro, tan suave que podía haber sido el sonido del viento atravesando una rendija. No estaba solo. Giré rápidamente hacia la ventana, como si la simple acción de mirar fuera a devolverme la calma. El pasillo estaba tan vacío como antes, pero había algo extraño. Una sombra, una silueta en el extremo más alejado. Era casi imperceptible, pero allí estaba. No podía distinguir bien si era alguien o si era solo mi mente buscando más pruebas para confirmar mi miedo. Decidí acercarme, mi corazón golpeando con fuerza contra mi pecho. Cada paso se sentía más pesado, y el sudor frío comenzaba a recorrer mi espalda. A medida que me acercaba, la figura parecía desvanecerse, como si se desintegrara en la luz tenue del pasillo. Sin embargo, aún sentía su presencia, como si estuviera justo detrás de mí, observándome, esperando a que me acercara aún más. No pude soportarlo más. Di un paso atrás, luego 2, y comencé a caminar rápidamente hacia la salida del hospital. Lo que fuera que estaba pasando en esos pasillos, no era algo que pudiera entender o controlar. Solo necesitaba salir. El aire fresco del exterior era mi única salida, mi única forma de volver a sentir que estaba a salvo. Pero justo cuando llegué a la puerta de salida, algo me detuvo. Un sonido detrás de mí, como un susurro que ya no venía de la figura que había visto antes, sino de algo que estaba dentro de mí. Algo que me decía que no estaba acabado, que todo esto no era un accidente, que lo que había vivido esa noche iba más allá de lo que la razón podría explicar. «Vas a regresar», decía el susurro. «Nosotros siempre te encontraremos». Y en ese momento supe que, tal vez, no era yo quien estaba atrapado en un lugar desconocido. Tal vez, había algo mucho más profundo que me estaba llamando de vuelta, algo que ya no podía escapar. Dejé la puerta abierta, pero no pude irme. Algo dentro de mí sabía que si lo hacía, todo volvería a comenzar. Mi corazón latía con fuerza, pero en el fondo, ya no sabía si quería escapar. El hospital, esa sombra, esa presencia, era como un ciclo sin fin. Y mientras miraba la puerta cerrarse lentamente, una fría sensación de inevitabilidad me invadió. Al final, ya no pude distinguir si el hospital estaba vacío o si estaba siendo llenado por algo mucho más antiguo que mi propia existencia. Algo que esperaba en la oscuridad. Algo que me había estado esperando desde el principio.
No sé cuántas veces he contado esta historia. A veces me pregunto si de verdad pasó, o si fue una especie de mal sueño que se quedó pegado en mi memoria como una mancha de aceite vieja en la lona. Pero cada vez que subo a la cabina, cada que agarro el volante y me echo a la carretera con la noche por delante, siento el mismo nudo en el estómago, porque sé que aquello no fue un sueño. Yo me llamo Ernesto Moya. Tengo más de 30 años en el volante, trailero de hueso colorado. He cruzado casi todo México, ida y vuelta, de frontera a frontera. Y aunque he visto de todo, volcaduras, retenes raros, hasta cosas que no se pueden explicar, nunca viví algo como lo que me pasó una noche en la Sierra de Nayarit. Era cerca de la 1 de la mañana. Llevaba un cargamento de autopartes desde Guadalajara hasta Nogales. Era una ruta conocida para mí. La había hecho un montón de veces, pero esa noche algo se sentía diferente desde que salí del patio. El cielo estaba despejado, pero el ambiente era pesado, como si algo en el aire no quisiera que saliera. El tramo que me tocaba cruzar era uno de esos donde no hay señal, no hay luces, y si te detienes por cualquier razón, puedes pasar horas sin que nadie te vea. Estaba acostumbrado a eso, hasta lo disfrutaba, a veces. Pero esa noche, justo después de pasar un pequeño poblado llamado El Molino, vi un destello por el retrovisor, un solo parpadeo de luz. Pensé que era otro camión que venía detrás de mí, así que bajé un poco la velocidad para dejarlo pasar. Pero al mirar bien, no había nadie, ni luces, ni faros, ni sombras, solo la negrura del asfalto y la montaña. Seguí manejando. No pasaron ni 10 minutos cuando otra vez por el espejo vi una luz, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera pegado a mi defensa trasera, con los faros altos encendidos. Frené un poco, molesto, pero otra vez, cuando volteé, nada. Me empezó a recorrer un escalofrío por el cuello, de esos que no son por frío, sino por presentimiento. Encendí la radio, buscando alguna estación para hacerme compañía, pero solo encontraba estática. Ni un solo canal entraba. En todo el camino, ni un solo tráiler me crucé, ni una curva con luz, ni un alma en los caminos. Y eso, créeme, es raro. Fue justo al entrar en un tramo de curvas cerradas, conocido entre los traileros como La Herradura, cuando sucedió lo más extraño. Al tomar una curva, vi que alguien estaba parado a media carretera. Una figura alta, inmóvil, justo en el centro del carril. Clavé el freno con todo lo que tenía, sintiendo el traqueteo de la carga empujando desde atrás. Las llantas chirriaron contra el pavimento. Por un segundo, juré que iba a arrollarlo, que lo iba a lanzar por los aires. Pero al detenerme por completo, abrí los ojos, y no había nadie. Bajé la ventanilla. Solo se oía el viento, los grillos, y algo más. Un susurro. Lento, bajo, apenas audible. Como si alguien estuviera hablando pero muy lejos, dentro de la tierra misma. Me quedé ahí, con el motor encendido, los faros alumbrando el camino, temblando como si tuviera frío. Y entonces pasó algo aún más raro. Las luces del tablero comenzaron a parpadear. El GPS, que ni siquiera había cargado del todo por falta de señal, se encendió de golpe y marcaba una ruta completamente diferente. No era hacia Nogales, no era a ningún lugar que yo conociera. El GPS solo mostraba una palabra escrita en letras rojas. Regresa. Creí que era una falla, un virus, algo sin importancia. Pero en ese momento, el tráiler se sacudió, como si alguien hubiera saltado sobre la caja desde atrás. Me bajé de golpe, linterna en mano, esperando encontrar un ladrón, un animal, cualquier cosa que explicara el golpe. Pero la caja estaba cerrada, el candado intacto, y las huellas en el asfalto eran de pies descalzos. Ahí supe que algo no estaba bien. Ahí comenzó el verdadero viaje. Me quedé ahí, de pie, con la linterna apuntando al suelo. Las huellas eran claras, frescas. Iban desde el centro del camino hasta uno de los lados del tráiler, y luego desaparecían,
como si quien las había dejado se hubiera desvanecido en el aire. No había marcas de regreso ni rastros hacia el monte, solo esas pisadas descalzas sobre el asfalto frío. Volví a subir a la cabina con el corazón latiendo como motor acelerado. Cerré bien la puerta, eché seguro, aunque nunca lo hacía, y encendí el motor otra vez. Tenía que salir de ahí. Ya no me importaba si la carga llegaba tarde, si me multaban o si me esperaba un regaño. Lo único que quería era poner distancia entre mí y esa curva. Tomé la primera bajada fuerte del tramo, rezando para no encontrarme con otra figura en medio de la nada. Pero a medio descenso, lo vi de nuevo. Alguien de pie, al borde del camino, sin moverse, observando. Esta vez pude ver mejor. Era una figura delgada, alta, con ropa clara, casi como una bata, y el cabello largo que le cubría el rostro. No reaccionó ante el paso de las luces. No levantó la mano. No pidió ayuda. Solo estaba ahí, como si supiera que yo iba a pasar por ese punto exacto. Y en cuanto lo dejé atrás, el GPS volvió a parpadear, pero esta vez mostraba otra palabra. «Te están viendo». Pegó un escalofrío tan fuerte que solté el volante un segundo. Volví a tomarlo enseguida, temiendo que algo me hiciera perder el control. Pero no pude evitar mirar por el retrovisor. Y ahí estaban, 3 figuras, sentadas en la litera de atrás. No sé cómo explicar lo que sentí. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. No escuché que se subieran. No abrí la puerta. No vi sombras acercarse, pero ahí estaban. No se movían. No hablaban. Solo me miraban, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estudiaran mi forma de conducir. Frené en seco. Volteé hacia atrás. El asiento estaba vacío. La litera, vacía también. Pasé mis manos por la cara. Me sentía cansado, confundido, como si algo estuviera jugando con mi mente. Pero sabía lo que había visto. Sentí su presencia. Sentí el cambio de peso en la suspensión del tráiler cuando se subieron. Lo juro por lo que más quiero. Arranqué de nuevo. Aceleré deseando encontrar una gasolinera, una fonda, lo que fuera con luz y gente. Pero en ese tramo maldito no había nada. Fue entonces que apareció una desviación que jamás había visto. Un letrero oxidado, cubierto de polvo, con una flecha torciendo hacia el monte. No tenía nombre, solo un símbolo pintado a mano, un círculo con una línea atravesándolo. El GPS marcaba que esa era la nueva ruta recomendada, y lo más raro era que me sonaba familiar, como si de algún modo ya hubiera pasado por ahí antes. Apagué el GPS. No quise seguir esa sugerencia, pero cuando seguí derecho el motor empezó a fallar. Las luces parpadearon. La cabina se llenó de un zumbido, como si una interferencia invisible me estuviera empujando a detenerme, y entonces la radio que estaba apagada se encendió sola. Una voz entre estática y susurros dijo con una claridad helada: «Ya tomaste la curva, ya no hay vuelta atrás». Frené. Apagué todo. Me quedé en silencio con la respiración contenida, esperando algo, lo que fuera, que todo terminara. Pero lo que vino fue peor. Una luz, tenue al principio, apareció en medio del camino. No venía de ningún vehículo. Era como un faro, flotando, brillando con una intensidad enferma, como si alguien lo hubiera colgado del aire mismo. Me vi forzado a avanzar hacia ella, como si algo dentro de mí, o algo detrás de mí, me empujara a seguir. Y así fue como entré al último tramo. Uno que no aparece en los mapas, que no reconocen ni los tráileros más viejos. Un camino que parece repetirse, que se enrosca sobre sí mismo como una serpiente cansada, donde el reloj marca la misma hora, no importa cuánto tiempo manejes, donde la noche nunca termina. Yo sé que lo que voy a contar ahora es difícil de creer. Si alguien me lo hubiera dicho antes de aquella noche, lo habría mandado a dormir o le habría echado la culpa al cansancio. Pero hay cosas que uno no puede inventar, cosas que se quedan pegadas en la piel y en la memoria como grasa vieja en la camisa de un trailero. Cuando crucé esa luz suspendida en el camino, sentí un cambio en el aire. Ya no era solo la noche,
Era como si la carretera se hubiera metido dentro de un túnel sin paredes, sin tiempo. Los árboles que antes bordeaban el camino habían desaparecido. No había postes, ni señales, ni luna. El único sonido era el de las llantas girando sobre un asfalto que ya no se sentía del todo firme. Y entonces vi el primer camión. Estaba volcado en la cuneta. Parecía viejo, muy viejo, como abandonado por años, pero el motor seguía encendido. La luz intermitente apenas parpadeaba. Me acerqué lentamente, bajando la velocidad, buscando señales de vida. Al pasar a su lado miré por la ventanilla y lo vi. Un hombre al volante con los ojos bien abiertos, inmóviles, como si hubiera estado esperando algo durante muchísimo tiempo. Sus labios estaban secos y sus manos aferradas al volante como garras. Lo más perturbador fue que su uniforme era igual al mío, mis mismos colores, mi misma gorra, incluso un parche con mi nombre, Ernesto. Me aparté del volante de un brinco. No podía ser, eso no tenía sentido. Aceleré. Tenía que salir de ahí. Pero conforme avanzaba, más camiones aparecían, uno tras otro, estacionados al borde del camino. Todos con la misma historia. Un chofer en la cabina, inmóvil, con la mirada perdida, y todos llevaban mi nombre bordado en el uniforme. Mi garganta se secó. El pecho me latía con una presión que parecía sacarme el aire. No entendía nada. Solo seguía manejando, guiado por instinto, o quizás por algo más. Entonces apareció la última señal, un letrero colgando torcido de 2 postes carcomidos por el tiempo. Decía en letras casi borradas: «Gracias por conducir con nosotros, esperamos que disfrute el ciclo». ¿El ciclo? No pude evitar mirar el tablero. La hora 1:07 AM. Igual que cuando todo empezó, y el camino delante de mí. Era el mismo tramo que ya había recorrido, la misma curva, el mismo letrero roto a lo lejos. Volvía al inicio. Frené. Grité. Toqué el claxon con desesperación. Nadie respondió. Encendí la radio, y esta vez no hubo estática. Solo una canción, una tonada antigua, de esas que ponían en las fondas de pueblo. La Llorona, en una versión instrumental lenta, distorsionada. La voz volvió a sonar, esta vez desde la litera, no desde la radio. «Ya eres parte de la ruta». Yo no sabía si estaba perdiendo la razón o si realmente había cruzado a otro lado. Pero hice lo único que podía, seguir manejando, porque si me detenía, sabía que terminaría como los otros, como esas figuras inmóviles, atrapadas en su propio camión, con la mirada clavada en la eternidad. Desde entonces no tengo idea de cuántas veces he hecho el mismo recorrido. Siempre comienza igual, siempre a la misma hora. A veces me cruzo con otros como yo, que van callados, los ojos apagados, las manos firmes en el volante. Y lo más extraño de todo es que a veces veo un camión pasar a lo lejos, y sé que es el mío, yo mismo, en otra vuelta del ciclo. Así que si alguna vez en medio de la noche te toca cruzar una sierra donde no hay señal, y ves a un trailero con mirada vacía, con una gorra que dice Ernesto Moya, no toques el claxon, no le hagas luces, solo sigue tu camino. Y reza para no ver ese letrero que da la bienvenida al ciclo, porque una vez que entras, ya no hay marcha atrás. Mi nombre es Gonzalo Rivera, y llevo más de 20 años al volante de un tráiler. He recorrido casi todo el país de punta a punta, día y noche, con sol o con tormenta. He visto cosas raras, claro, cosas que uno prefiere no contar para que no lo tomen por loco. Pero lo que me pasó hace 3 años en una ruta del norte, eso fue distinto. Eso todavía me sigue. Era una madrugada de octubre. Llevaba una carga ligera desde Monterrey hasta Hermosillo, y aunque no era urgente, decidí avanzar de noche para evitar el calor del día. Me gustaba manejar a esas horas, con la carretera vacía y las luces del tablero iluminando apenas lo necesario. Iba por la carretera 16, esa que atraviesa tramos largos de sierra y desierto. Llevaba buen ritmo, música bajita, café en el termo y todo en orden. Pero al pasar por un pequeño poblado que parecía casi abandonado, ni nombre tenía en el GPS,
Vi algo que me hizo frenar. Había un tráiler estacionado al borde del camino. Viejo, con la pintura descarapelada y sin placas. Lo raro no fue eso, sino que tenía la misma marca y modelo que el mío. Hasta los mismos detalles en la parrilla. Me detuve por instinto, pensando que quizá necesitaban ayuda. Uno no deja tirado a otro chofer así como así. Me bajé con la lámpara en mano. Caminé despacio hacia la cabina. No había señales de que alguien estuviera dentro, pero la puerta del conductor estaba entreabierta. Toqué con los nudillos, por cortesía. ¿Todo bien?, pregunté. Silencio. Entonces apunté la luz hacia el interior, y ahí fue cuando me dio un escalofrío. El interior era idéntico al mío. No parecido. Igual. Mismas fundas en los asientos, mismos colgantes en el espejo retrovisor, hasta el mismo calendario con una foto de mi esposa y mis hijos. Me aparté de golpe. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Volví corriendo a mi camión, me subí rápido y arranqué sin mirar atrás. No quise pensar en lo que acababa de ver. Tal vez alguien me estaba jugando una mala broma, pensé. Una coincidencia rara. Sí, eso debía ser, pero al avanzar unos 20 kilómetros noté otra cosa. No había pasado ni un solo auto, ni de frente ni detrás, ninguna luz, ni señales de radio, nada. Solo el zumbido del motor y el crujido de los neumáticos sobre el asfalto seco. Seguí conduciendo con el estómago hecho nudo, y cuando ya me sentía un poco más tranquilo, vi algo más por el espejo. Un tráiler a lo lejos, siguiéndome. Y sí, adivinaste, era igual al mío, el mismo color, mismas luces. Incluso tenía el mismo golpe en la defensa trasera, uno que me hicieron hace años y que nunca arreglé. Apagué la radio. Bajé el volumen de la música. Todo dentro de la cabina se sentía más denso, más silencioso de lo normal. El tráiler me seguía, pero no se acercaba. Mantenía una distancia exacta, demasiado exacta. Intenté acelerar, y él también lo hizo. Frené de golpe, y él frenó también. Eso no era normal. Eso no era posible. Fue ahí cuando empezó lo peor, cuando noté que mi radio CB se encendió sola, con estática, y una voz apenas audible susurró: «Ya estás en la ruta equivocada, Gonzalo». Me quedé helado. No había dicho mi nombre en toda la noche. Nadie debía saber que yo estaba allí. Tuve que detenerme. El corazón me latía tan fuerte que me costaba respirar, y las manos me temblaban sobre el volante. Apagué el motor y me quedé en silencio, escuchando. Afuera, el viento soplaba entre los matorrales secos, pero aparte de eso, no se oía nada más. Ni grillos, ni autos, ni señales de vida. Tomé el micrófono del radio con cuidado, como si tuviera miedo de que explotara al tocarlo. «¿Quién eres?», ya pregunté con la voz más firme que pude. Solo hubo silencio, largo, incómodo. Iba a soltar el micrófono cuando la voz volvió a sonar, más clara esta vez, pero tan baja que parecía que venía desde el fondo del tráiler. «Tú ya lo sabes». Lo solté como si me hubiera quemado. No lo sabía, o al menos no quería aceptarlo. Encendí el motor de nuevo y metí primera. El tráiler detrás de mí seguía ahí, firme, imitando cada uno de mis movimientos. Pero ahora, cuando lo miraba por el retrovisor, ya no tenía luces encendidas. Solo era una silueta negra que se deslizaba sobre el asfalto, y lo peor es que no hacía ruido. Ninguno. No se escuchaban llantas, ni motor, ni el chirrido típico de un camión en movimiento. Solo se desplazaba, como si flotara. Pasé por un túnel más adelante. Era uno corto. Lo recordaba bien de otros viajes. Pero esta vez, al entrar, la oscuridad me envolvió de tal forma que sentí que el túnel no terminaba nunca. La luz del otro lado no aparecía, y el aire dentro del tráiler empezó a oler raro, como a tierra húmeda y metal viejo. Y ahí fue cuando empecé a ver cosas en los espejos, sombras, no figuras definidas, sino como reflejos que no coincidían con lo que debía verse, como si los espejos mostraran otro lugar, otro momento. En uno, me vi a mí mismo, pero con el rostro pálido, los ojos vacíos y la boca entreabierta, como si estuviera gritando sin sonido. En otro vi la cabina vacía,
con la puerta abierta de par en par. Estaba cayendo en algo que no entendía, algo más allá de lo normal. Cuando por fin salí del túnel, el cielo había cambiado. Ya no era la madrugada oscura y estrellada que había dejado atrás. Ahora parecía eternamente gris, sin luna, sin claridad. Y la carretera no tenía señalizaciones, ni nombres, ni salidas, solo un camino recto y el tráiler siguiéndome. Y entonces lo vi, un hombre parado a la mitad de la carretera, completamente quieto. No intenté esquivarlo. No me dio tiempo. Frené de golpe, con las llantas chillando sobre el pavimento. Bajé corriendo, temiendo lo peor, pero cuando llegué al frente, no había nadie. Lo único que encontré fue una placa oxidada sobre la tierra seca, apenas visible entre el polvo. Me agaché para leerla, y ahí fue cuando todo se me heló por dentro. Decía: aquí terminó su viaje Gonzalo Rivera, trailero de Ruta 16, desaparecido el 13 de octubre de 2022. Yo no había parado ese día. Yo no había desaparecido, ¿verdad? Volteé hacia mi tráiler y, en ese momento, vi que el otro tráiler ya no estaba detrás de mí. Estaba justo a mi lado con la puerta del conductor abierta, como invitándome a entrar. Me quedé parado frente a esa puerta abierta, sintiendo que algo dentro de mí se quebraba poquito a poco. Era la misma cabina, los mismos asientos gastados, el mismo aroma a café viejo y a tabaco. Pero no era mi tráiler, no lo era. Había algo extraño en el aire, una quietud demasiado espesa, como si el tiempo ahí dentro se hubiera detenido. Dudé en subir. Pensé en encender el mío y seguir adelante, aunque no supiera a dónde llevaba esa carretera que parecía no tener fin. Pero algo, no sé si fue la curiosidad, el miedo o el cansancio de seguir huyendo, me obligó a subir los escalones del tráiler gemelo. Apenas puse un pie dentro, sentí un cambio de temperatura brutal. Un frío seco me envolvió, como si hubiera entrado a una cámara de hielo. No vi a nadie en la cabina, pero escuché un sonido apenas audible. El motor funcionando, sin conductor. Me senté en el asiento del piloto, y algo me llamó la atención al instante. En el tablero, había una foto vieja, doblada por las esquinas de mi familia. La misma foto que tenía yo, sí, pero con un detalle imposible. En esa imagen, yo estaba más joven, y mis hijos no eran los mismos. Tenían otros rostros. La mujer que me abrazaba no era mi esposa. Era alguien que jamás había visto. De pronto el radio del tráiler se encendió solo. No fue estática esta vez. Fue una voz clara, suave, pero con una tonalidad que me hizo estremecer. Bienvenido de nuevo, Gonzalo. Te estábamos esperando. El motor rugió con fuerza sin que yo tocara nada. La puerta se cerró de golpe a mi lado, como si el propio tráiler decidiera que no iba a dejarme salir. Miré por la ventana y vi el mío, mi verdadero tráiler, apagado al otro lado de la carretera. Solo, sin luces, sin mí. La ruta empezó a moverse por sí sola. El volante giraba sin que lo tocara. El velocímetro subía. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada. Toqué el vidrio, grité. Nadie respondió. Afuera, el paisaje se volvió aún más extraño. Árboles secos que se retorcían como si quisieran salirse del suelo. Señales oxidadas con letras que no reconocía, y figuras deambulando al borde de la carretera. Figuras que no parecían humanas del todo. Ya no sabía si estaba dormido, muerto o atrapado en algo que iba más allá de lo real. ¿Qué es esto?, pregunté ya sin fuerzas mirando al frente. La voz en el radio volvió, esta vez más cerca, más dentro de mi cabeza. Esta es la otra ruta, la que no todos ven, pero tú la tocaste, Gonzalo, y una vez que la tocas ya no hay regreso. Intenté cerrar los ojos, como si eso pudiera despertarme de lo que fuera que estaba viviendo. Pero no me dormí, no me desmayé. Solo seguí ahí, avanzando, atrapado en un tráiler que ya no era mío, en una carretera que nadie más parece conocer. Y lo peor fue cuando vi, a lo lejos, otro camión estacionado, con otro hombre bajando, mirándome con los ojos llenos de miedo. Yo lo conocía, era yo mismo, y estaba a punto de vivir esto por primera vez. El hombre que me observaba de pie a lo lejos no era un desconocido,
Era yo mismo, pero no con la apariencia que tenía ahora. No, era más joven, más fresco. Estaba vestido igual, con la misma chaqueta que solía llevar en mis primeros viajes. El rostro estaba cansado, pero no tanto como el mío ahora. En sus ojos había una mezcla de confusión y miedo. El tráiler comenzó a frenar sin que yo tocara nada. El motor pareció apagarse por sí solo, y el ambiente se volvió aún más pesado, como si la misma tierra se estuviera hundiendo bajo el peso de lo que estaba ocurriendo. Mi otro yo caminó hacia el tráiler acercándose lentamente, con pasos vacilantes. En su rostro, el miedo se hacía cada vez más evidente, como si estuviera a punto de ver algo que no quería ver. Mis manos estaban temblando en el volante, pero ya no podía hacer nada. Todo había comenzado, y todo parecía estar fuera de mi control. Vi cómo él se detenía junto a la puerta del tráiler, tal y como lo había hecho yo esa primera vez. Le vi tocar el vidrio, y aunque no pude oír lo que dijo, pude ver que su boca movía palabras. Algo dentro de mí me decía que él ya sabía lo que estaba por venir. La luz que antes iluminaba la cabina parpadeó una vez, y al instante siguiente, todo se apagó. La oscuridad me envolvió, pero no era la oscuridad de la noche. Era una oscuridad espesa, densa, como si el aire mismo se hubiera detenido, y entonces lo sentí, la presencia detrás de mí. No era un hombre, ni una figura concreta. Era como una sombra que se formaba en el espacio entre la cabina y el asiento del copiloto. Algo invisible, pero que me rodeaba con su peso. Sentí que ya no estaba solo, como si algo me observara desde esa neblina extraña que se había apoderado del tráiler. De repente la figura de mi otro yo desapareció, como si hubiera sido absorbida por la oscuridad. El vacío que dejó me golpeó de lleno. Todo lo que había conocido había desaparecido. En ese instante el radio volvió a sonar. Esta vez no hubo voces, solo una risa baja, amortiguada, como si estuviera viniendo de algún rincón lejano, lejísimos, desde el fondo de la carretera misma. Y por primera vez en mucho tiempo comprendí lo que era esa otra ruta, aquella por la que había llegado, aquella que me había atrapado sin darme cuenta. Era la ruta que nadie había terminado. Era la ruta donde los traileros que desaparecen quedan atrapados, condenados a seguir el mismo camino, una y otra vez, hasta que algo los reclame definitivamente. Miré al frente. Ya no estaba la carretera, solo había una neblina espesa. Todo lo que conocía ya no existía. Y el tráiler siguió avanzando, con el motor rugiendo, implacable, mientras la oscura figura en el asiento del copiloto me observaba fijamente, sonriendo. No era una sonrisa de alegría, sino una de reconocimiento, como si supiera que, al fin, había llegado a mi destino, al igual que todos los demás. Era una noche oscura y lluviosa cuando comencé mi viaje como trailero en México. Había sido un largo día de trabajo y debía entregar la carga en un pueblo alejado en el norte del país. Había recorrido muchas carreteras solitarias, pero esta vez algo en el aire era diferente. La tormenta había cubierto las calles de un espeso manto de agua y la visibilidad era casi nula. Lo único que iluminaba el camino era la luz de mis faros, que cortaban la oscuridad con dificultad. Había algo en la carretera que me hacía sentir incómodo, pero no pude identificar exactamente qué era. Tal vez era el cansancio, tal vez la soledad, o tal vez solo mi instinto, que no me dejaba en paz. A medida que avanzaba, la carretera se volvía cada vez más desolada. No veía a otros vehículos en kilómetros y kilómetros, y la lluvia parecía aumentar en intensidad. En el espejo retrovisor, solo podía ver la sombra del remolque, acompañada por la distorsión de la lluvia golpeando el cristal. El silencio del lugar era absoluto, lo que lo hacía aún más inquietante. Sabía que el desierto se acercaba, y con ello, la sensación de estar completamente solo. De repente, algo extraño ocurrió. Un destello de luces apareció a lo lejos. Al principio pensé que era otro camión, pero conforme me acercaba, me di cuenta de que algo no estaba bien. Las luces no parpadeaban como las de un vehículo en movimiento, sino que brillaban de forma constante.
Frené un poco, pensando que tal vez era una avería o algún tipo de señal de auxilio, pero a medida que me acercaba, algo me hizo detenerme por completo. La luz, que originalmente había pensado que venía de un vehículo, comenzó a desvanecerse como si se estuviera apagando, y la oscuridad que se encontraba alrededor de la carretera se volvió aún más densa. Miré por la ventana tratando de identificar algo en la oscuridad, pero no vi nada. La lluvia arremetía contra el parabrisas con fuerza, y mis ojos se esforzaban por ver algo a lo lejos. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido bajo, como el motor de un camión, pero mucho más distante y extraño. Parecía provenir del borde de la carretera, más allá de donde la visibilidad era casi nula. El instinto me decía que no debía detenerme, pero algo me empujó a frenar por completo. Apagué el motor y me quedé en silencio, tratando de escuchar con más atención. El sonido se hizo más fuerte, y aunque no podía verlo, sabía que algo o alguien estaba allí, fuera de la vista. En ese momento, la radio de mi camión comenzó a emitir un ruido estático, y la señal se cortó por completo. No era algo normal. La señal de radio era generalmente muy buena en esa carretera, pero no había explicación para que se hubiera perdido en medio de la tormenta. Decidí volver a encender el motor y seguir mi camino. Justo cuando estaba a punto de dar marcha atrás, vi una figura a lo lejos, entre la lluvia. Era un hombre, vestido con una chaqueta reflectante y con un sombrero que cubría su rostro. Estaba de pie al lado de la carretera, inmóvil, mirando hacia el horizonte. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No era común ver a un hombre caminando en esa carretera a esa hora, mucho menos en medio de una tormenta tan fuerte. Traté de no mirar demasiado. Aceleré y pasé junto a él manteniendo la vista al frente, pero algo extraño ocurrió. Apenas unos segundos después de haberlo pasado, sentí como si algo estuviera persiguiéndome. No era el sonido de mi propio camión, sino un sonido pesado, como si otro vehículo estuviera detrás de mí, acelerando. Miré por el espejo retrovisor y vi unas luces difusas, pero no había nada. Decidí seguir adelante, sin mirar atrás, sin querer detenerme. A medida que avanzaba, el sonido seguía aumentando, y la sensación de ser seguido me invadió más y más. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado se mezclaba con el zumbido de las luces y el ruido de la lluvia. Decidí acelerar, pero cuando lo hice, el sonido se intensificó aún más. Era como si alguien estuviera justo detrás de mí, pero cuando miraba por el espejo no veía nada. La paranoia comenzaba a tomar control. ¿Era mi mente jugando trucos? ¿O algo más estaba detrás de mí? Mi corazón comenzó a latir más rápido, y la lluvia parecía volverse aún más densa. Cada vez que miraba atrás, las luces de la figura del hombre parecían más cerca, aunque estaba completamente seguro de que no lo había vuelto a ver. Me sentía atrapado, rodeado por la oscuridad y la tormenta, como si todo estuviera conspirando para mantenerme en ese lugar. Fue entonces cuando decidí que debía parar y buscar ayuda. Había una pequeña estación de servicio a lo lejos, y pensé que si lograba llegar allí, podría recuperar la calma. Pero mientras me acercaba, las luces de la estación comenzaron a parpadear y apagarse, como si algo las estuviera interfiriendo. Cuando finalmente llegué, el lugar estaba completamente cerrado y desierto. No había señales de vida en ningún lugar. En ese momento escuché nuevamente el sonido del motor, y cuando me giré hacia el borde de la carretera, vi la figura del hombre una vez más, parado en medio de la lluvia, sin moverse. Esta vez, no me atreví a detenerme. Aceleré el camión, ignorando la sensación de que estaba siendo observado. No volví a mirar atrás. Finalmente, logré llegar a mi destino sin más incidentes, pero no pude deshacerme de la sensación de que algo me había seguido hasta allí. Cuando hablé con otros traileros al día siguiente, uno de ellos mencionó algo extraño. Había oído historias de un camionero espectral que se decía aparecía en esa carretera. Según la leyenda, era el espíritu de un hombre que había muerto en un accidente años atrás, y que ahora
Su alma perdida perseguía a los viajeros que pasaban por ese lugar. Nunca volví a tomar esa ruta, y aunque algunos lo tomaron como una simple leyenda, yo sabía que había algo más en esa carretera, algo que acechaba en la oscuridad, esperando a aquellos que se atrevieran a cruzarla. Mi nombre es Marco Ávila y soy conductor de tráiler. He pasado más de 20 años recorriendo las carreteras de México, y créeme cuando te digo que he visto cosas que me han quitado el sueño. Pero hay una historia que nunca me atrevo a contar, porque cada vez que la recuerdo siento que algo, o alguien, sigue acechándome en la oscuridad. Esto ocurrió hace 5 años. Me dieron un viaje urgente de Ciudad de México a Mazatlán. La ruta más rápida me llevaba por la carretera 40D, la famosa supercarretera que atraviesa la Sierra de Durango, pero por razones que no voy a explicar aquí, terminé tomando la vieja carretera libre, la 40. Los veteranos la llaman el Espinazo del Diablo. No me preocupaba demasiado. No era la primera vez que manejaba por ahí, pero algo se sentía diferente esa noche. Había neblina, y la carretera estaba casi vacía. Solo yo y las curvas peligrosas que parecían no terminar nunca. Mis luces iluminaban la maleza retorcida a los costados del camino, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. A eso de las 2 de la madrugada vi algo en el arcén. Al principio pensé que era un animal atropellado, pero cuando pasé más cerca, me di cuenta de que era un auto viejo, destrozado, con las puertas abiertas de par en par. Reducí la velocidad, pero no me detuve. No había señales de personas, ni cuerpos, ni nada. Solo aquel coche abandonado en medio de la nada. Seguí avanzando. Unos kilómetros más adelante vi otro coche accidentado. Era igual al anterior. Un vehículo antiguo con las puertas abiertas y sin señales de nadie alrededor. Empecé a sudar frío. Esto no era normal, pero lo peor estaba por venir. Apenas giré en la siguiente curva, mi corazón casi se detuvo. Había un tercer coche, pero este aún estaba en llamas. La flama iluminaba la carretera, y pude ver con claridad a una persona de pie junto al fuego. Era un hombre alto, vestido con ropa vieja y empolvada, pero lo más extraño es que no tenía cara. No había ojos, no había boca, nada. Frené en seco, y entonces el hombre giró la cabeza hacia mí. No tenía ojos, pero sabía que me estaba mirando. El motor del tráiler rugía, pero mi cuerpo no respondía. El miedo me tenía paralizado, hasta que vi algo moverse dentro del coche en llamas. Alguien estaba saliendo. Era otra figura, más pequeña, tal vez una mujer, pero su piel estaba ennegrecida como si el fuego no la quemara realmente. Y entonces ambos comenzaron a caminar hacia mí. El hechizo de terror se rompió. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas. Los neumáticos chirriaron y el tráiler avanzó de golpe. Por el retrovisor vi cómo más figuras aparecían de entre los matorrales, algunas sin cara, otras con rostros retorcidos de dolor. Pero lo más aterrador fue el sonido. No era un grito, no eran palabras, era una mezcla de llantos y susurros, como si cientos de voces estuvieran llamándome al mismo tiempo. Corrí a toda velocidad. Tomé las curvas como un loco sin importarme el peligro. Y entonces, cuando creí que estaba por dejarlo todo atrás, la radio se encendió sola. De la bocina salió una voz distorsionada, apenas comprensible. Nunca debiste tomar este camino. Apagué la radio de un golpe. No miré atrás ni una sola vez. Cuando finalmente llegué a Mazatlán, estaba pálido, temblando. Los otros camioneros me preguntaron qué me pasaba, pero no supe qué decir. Después me enteré de la historia. Hace años, en ese tramo de la carretera, ocurrió un accidente masivo. Varios coches chocaron en una curva cerrada y cayeron por el barranco. Nadie sobrevivió. Los cuerpos quedaron calcinados. Desde entonces, los camioneros dicen que en ciertas noches, los espíritus de los muertos aparecen en la carretera, atrapados en un bucle eterno, reviviendo su último momento una y otra vez. Dicen que buscan compañía, que si te detienes te llevarán con ellos. No volví a tomar esa carretera, pero cada vez que manejo de noche, a veces en el espejo retrovisor, veo una figura parada en la orilla del camino y sé que me sigue esperando.